¿Cómo están, amada y preciosa familia? ¿Cómo les va? Eso, ¿estamos bendecidos? ¿Sí? Gloria a Dios. Qué hermoso privilegio siempre es estar en la casa del Señor, y más en estos tiempos, ¿no? Donde parece ser que la esperanza se ha desvanecido, donde escuchamos las noticias día con día y a veces lo único que escuchamos son malas noticias. En lo particular, a mí nunca me ha gustado escuchar las noticias en la noche porque a veces como que uno queda con ese mal sabor de boca, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta que los noticieros precisamente hacen algo muy curioso. Al final, la última nota que ellos dan siempre buscan que sea una nota agradable, una noticia buena, algún avance tecnológico, que algún panda ya no se va a extinguir, algo por el estilo. Pero siempre el tener malas noticias nos pone en un estado muchas veces sin ese ímpetu para seguir adelante. A nadie nos gustan las malas noticias. Y sabe, yo le puse como título a esta prédica La agonía de un rey. Y yo quiero que usted me acompañe a que nos adentremos a un viaje al corazón de David, que por supuesto nos va a llevar al corazón de Dios. Porque sabe, la palabra del Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y había una razón muy especial y muy específica del por qué precisamente David era este hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, es el único del cual se menciona en la palabra esta característica, este adjetivo. Algunos otros se les menciona como los amigos de Dios, como Juan, por ejemplo, el discípulo amado. Pero David tenía algo muy particular. Y por eso yo le puse a esta prédica La agonía de un rey. Salmos capítulo 22, acompáñeme usted por ahí, por favor. Salmos capítulo 22. Y fíjense usted que Salmo 22 está precisamente en un versículo, más bien en un capítulo muy particular. Salmo 22 es la antesala de un salmo que usted seguramente conoce de memoria. Ese salmo es el Salmo 23. Y creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, inclusive hasta lo venden en cuadros, habrá hogares cristianos que aquí lo tengan ahí en su sala. Y ese salmo es uno de los salmos que en lo particular creo que a todos nos reconforta, ¿no es así? Cada vez que lo leemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y termina David diciendo: en la casa del Señor moraré por largos días. Qué hermoso salmo, ¿no es así? Qué precioso es que David escribe este salmo y literalmente lo escribe de una manera hablando de la experiencia. No sé si te ha pasado que a lo mejor en algún momento has tenido que platicar una experiencia o has tenido que hablar de algún tema, y siempre la experiencia ayuda a que el conocimiento sea transmitido. De ahí se sigue que por eso precisamente la experiencia siempre va a estar por encima muchas veces de lo nuevo, porque la experiencia es lo que nos hace ser lo que somos. Pero fíjese algo muy curioso. Estaba yo leyendo este salmo en la semana y algo que me di cuenta es literalmente el contraste que existe entre Salmos 22 y Salmo 23. Salmo 23 por muchos conocido, por muchos leído, pero Salmo 22 habla del corazón de un hombre que estaba agonizando. Y yo quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente porque nos ayuda muchísimo más a comprender. Salmo 22 yo tengo como subtítulo aquí en mi Biblia, dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. Este salmo está escrito por David y fíjate cómo empieza. Lo voy a leer aquí en esta versión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate qué manera de empezar una canción.
Qué manera de empezar este salmo de David. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David le está diciendo a Dios, literalmente le está asegurando y le pregunta a Dios del por qué lo había abandonado. David no estaba titubeando si Dios estaba o no estaba con él. David estaba seguro que Dios lo había abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Y sabes, algo que a mí me llama mucho la atención es que David continúa diciendo: cada día clamo a ti, mi Dios, ¿por qué no respondes? Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Versículo que sigue, versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste, y confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero nota cómo se describe a sí mismo este rey en el versículo 6. Dice: pero yo soy un gusano. ¿Sabes cómo le iba a poner esta prédica? De rey a gusano. Pero imagínate, yo quiero que veas este escenario. Aprendamos a leer entre líneas. Veamos la magnitud del dolor y el sufrimiento que en este momento David estaba sintiendo. De tal manera que David sentía literalmente que Dios lo había abandonado. Pero no solo eso, fíjate cómo es la forma de describir de David. David le dice: tú eres santo y estás entronizado en la alabanza de Israel. Es decir, te recuerdo a ti, oh Dios Todopoderoso, que tú eres santo, que tú eres el Dios de Israel, que nuestros padres confiaron a ti, te clamaron y tú los salvaste. Pero en mi caso, dice David, yo soy un gusano. Imagínate la agonía, imagínate la tristeza, el dolor, el sufrimiento que estaba viviendo este rey para asemejarse o para sentirse peor que un gusano. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver un gusano o a lo mejor de tocarlo? A veces es muy asqueroso, ¿no? Se mueven así muy raro. Me acuerdo mucho de las lombrices, aunque es otro tipo de animal, pero me acuerdo que a mí me chocaba que metía mis manos en la tierra cuando jugaba y salían un chorro de lombrices, ¿no? Pero el gusano en la época de David representaba lo más vil, lo más pueril, lo más bajo de la sociedad. Y de esa manera David se sentía. Dice: pero yo soy un gusano en un hombre, todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Versículo 9. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Ve el versículo 11, dice: no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades. Y dice: nadie me puede ayudar, nadie. Fíjate nada más el dolor de este rey. Y luego ve lo que dice: mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Te platico algo rápido de Basán. Basán era una ciudad en el Antiguo Testamento que era conocida precisamente por tener toros, y los toros más bravos de la época. Así como se habla de los toros de Lidia, actualmente los toros de Basán eran los toros más bravos que existían. Y ve nada más la comparativa que hace David, que él se siente rodeado por toros feroces. Dice: como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodearon como una jauría de perros, una pandilla malvada me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies.
Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio, sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros, arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Ponme mucha atención. Lo que David está describiendo, lo que David está viviendo, para muchos teólogos que han estudiado este salmo y que han tratado de desmenuzarlo cada uno, concuerdan y están de acuerdo ellos que probablemente David sentía la muerte muy de cerca. Y yo no sé si te ha pasado que a lo mejor has sentido que te vas a caer, o tal vez que vas a chocar. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que vas a chocar y tienes que dar el volantazo? Qué terrible sensación es esa, ¿no es así? Es una sensación que a veces como que nos alumbra en el momento y como que toda nuestra vida pasa en un segundo. Pero ¿sabes? Lo que a mí me llama la atención es que en este momento David siente como si se estuviera muriendo. Por eso muchos teólogos, a la manera que describe David su sentimiento, concuerdan que probablemente estaba en agonía. Que era tal el sufrimiento que fíjate cómo lo describe, dice: mi lengua se pega al paladar. ¿Sabes qué pasa cuando nos ponemos nerviosos? ¿Sabes qué sucede cuando estamos en un estado de alerta? Nuestra lengua se seca. Y David estaba tan angustiado, se sentía tan mal, se sentía al borde de la muerte, que literalmente su lengua se pegaba al paladar. Y David empieza a decir tantas cosas, entre ellos hace una analogía con algunos animales. Dice: siento que estoy rodeado por perros, siento que estoy rodeado por bueyes, siento que estoy rodeado por toros y que están listos para atacarme. Y sabes, yo no sé cómo sea tu caso, pero estoy seguro que en algún momento de nuestra vida todos los que estamos aquí hemos sufrido una agonía. Hemos sentido un momento como estos. Tal vez porque una relación se rompe, tal vez porque tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tal vez porque perdiste a un ser querido. Pero es muy común que como seres humanos lleguémosle a preguntar al Señor: ¿por qué me has abandonado? En algún momento todos nosotros hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? Y no sé si te ha pasado, pero inclusive la gente que nos conoce, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, nos señala y nos pregunta: ¿tú que eres cristiano? ¿Tú que vas todos los domingos a la iglesia? ¿Tú que cantas alabanzas y aplaudes? Pues a ver, ¿dónde está tu Dios? Y qué difícil en el momento es no tener una respuesta. Me encantó la prédica que nos dio el pastor Abel el domingo pasado. De verdad, si usted no la escuchó, por favor le animo a que se meta tanto a YouTube como en nuestra página, como en la página de Facebook para escucharla. Ahora sí ya no hay excusa, estamos en los 3 medios. Usted tiene que escuchar esa prédica. Y sabe algo que me encantaba de lo que nos decía el pastor Abel en ese momento, fue que muchas veces queremos igualarnos a Dios, pero no entendemos que Él fue el que se hizo como nosotros para que pudiéramos estar ahora sí con Él. Y muchas veces nosotros queremos igualarnos a Dios, queremos a Dios decirle cómo hacer las cosas, queremos darle una ayudadita a Dios, cuando Dios es soberano y Él sabe y conoce por qué hace las cosas. Pero yo siempre me he preguntado, qué difícil es pensar y creer en esto en los momentos más difíciles. No es fácil, familia. Lo que yo te quiero decir de parte de Dios, escucha muy bien, por favor, ponme mucha atención. No es fácil. A veces se nos ha pintado la vida en el cristianismo como color de rosas. Yo hoy te vengo a derribar ese mito, te vengo a decir, no es fácil. No es sencilla la vida en el Señor. Habrá pruebas, habrá aflicciones, habrá necesidades.
de tal manera que te llegarás a preguntar, ¿dónde está Dios en todo este proceso que me está pasando? Pero ¿sabes qué es lo más increíble de este salmo? Es que David encuentra una respuesta. Y sabes, muchas veces me han llegado a preguntar, oye, yo le oro a Dios, yo oro, yo leo la palabra, yo ayuno, ¿por qué no encuentro la respuesta de parte de Dios? ¿Por qué no siento a Dios? Escuché apenas una persona que decía, es que yo no lo siento. Es que yo no siento así mi cuerpo vibrar así como a 30 por segundo, porque eso para mí es sentir a Dios. Y sabes, hemos tenido tantas malas concepciones de lo que significa sentir a Dios, que pensamos que Dios tiene que utilizar tus emociones para que lo puedas sentir. Fíjate bien, esto es muy importante, iglesia. Uno de los grandes problemas, y no te pierdas el próximo blog que viene, es que vivimos de la emoción. Y cuando nos va bien, Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero cuando tenemos problemas económicos, cuando no nos va bien, cuando las cosas no nos salen, y como yo siempre digo, que casi nada más falta que nos orine un perro, pensamos que Dios no está ahí. Y esto es algo que a mí siempre me ha integrado como hijo de Dios, porque muchas veces andamos caminando nada más de emoción en emoción, de domingo en domingo, de congreso en congreso, de palabra en palabra, de alabanza en alabanza. Pero ¿qué pasa en el ínter? ¿Dónde está Dios en los momentos difíciles? Alguna vez en la maestría, tuve muchos compañeros que conocían la palabra, habían leído la Biblia como un libro más, pero que eran ateos de hueso colorado, o agnósticos por lo menos. Y una de las grandes preguntas que siempre el ateo le plantea al cristiano es, oye, si Dios existe, si Dios es Dios, si Dios es bueno, benevolente, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces no sana a todos los niños con cáncer, no? Y esas preguntas a veces como cristianos nos tambalean y dices, híjole, es que... Pero la realidad de cuentas, amada familia, es que la respuesta es más sencilla de lo que puede parecer. El sufrimiento, escucha bien, la agonía, la desesperación, solo es una puerta más hacia Dios. Te lo voy a repetir porque no me escuchaste. El sufrimiento, la agonía, la desesperación es una puerta hacia Dios. El problema es que no todos la quieren cruzar. ¿Estás conmigo? Porque ¿qué pasa? Cuando estamos en el problema, buscamos paliativos para arreglar el problema. Y no entendemos que el desierto es necesario para llegar a la tierra prometida. No comprendemos que el dolor y el sufrimiento es necesario para saber que Dios existe. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 5 comienza diciendo de esa manera: amados, gozaos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo hemos predicado en esta iglesia, amada familia, que las pruebas para los hijos y las hijas de Dios no deben de representar tristeza. Oye, qué locura estás diciendo, Salomón. Sí, escucha bien, el evangelio es locura, dice la palabra. Las pruebas para los que confiamos en el Señor debería de representar un gozo para tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que esa prueba va a producir paciencia. Es decir, vas a ser tolerante. ¿Y sabes qué significa que seas tolerante? Que vendrá otra prueba y que tendrás la fuerza para pasar por ella. Solo el pastor Abel lo creyó. Vendrá la prueba y tendrás la fuerza para pasar por ella. Eso es el carácter y ese es literalmente la vida de un hijo y de una hija de Dios. Las pruebas siempre van a estar, familia. Las aflicciones forman parte de la vida.
Me acuerdo de chiquito que mi mamá siempre me decía, hijito, así es la vida, es parte de la vida, ¿no? Y era una forma de consolarnos a nosotros porque el juguete se había roto. Y mi mamá me decía, hijito, así es la vida, tranquilo, tiene solución, no pasa nada. Pero es que se rompió el brazo del Max Steel y se rompió. Y era el último modelo del Max Steel, ¿no? Pero así es la vida. Entonces fíjate lo fuerte que es la agonía de David, lo terrible que es el momento que él está viviendo. Te decía, yo estoy muy seguro que mientras yo estaba leyendo Salmos 22, muchos de ustedes y muchos de nosotros nos identificamos con estos momentos. Recuerdo haber leído en alguna ocasión un libro que hablaba de lo oscuro que era la noche, una especie poética. Y decía que en los momentos más oscuros de la noche, en esos momentos tan duros de aflicción, de una forma reflexiva, ¿cuánto se extraña el albor del aura? ¿Cuánto se extraña el amanecer? A mí me recordaba una canción que literalmente dice, cuando en la noche ya no hay esperanza, tú eres el Dios que alumbra mi vida. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que sabemos tú y yo que el sol va a salir al día siguiente. Dice la palabra, el sol sale para justos y para injustos, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero en el momento de la angustia, en las horas de la noche, ¿dónde está Dios? Esa es la pregunta. Y sabes, algo que a mí me fascina es que cuando Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón, lo dijo en serio. Y te voy a explicar por qué. Seguramente esto tú ya lo has escuchado. David lo que hizo en el momento de la angustia no fue tratar de dorarle la píldora a Dios, permítaseme la expresión. No fue tratar de alabarlo sabiendo que su corazón verdaderamente no estaba en adorarlo. Lo que David estaba haciendo con Dios en Salmos 22 se llama, escucha bien, ser auténtico. Y auténtico ha sido una palabra que Dios ha estado soplando a la vida de esta congregación, porque escucha bien, no queremos más máscaras. Muchas veces adoramos y alabamos a Dios sin realmente necesitarlo, sin realmente quererlo en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué estaba pasando con David? Que era genuino, auténtico. Por eso cuando Jesucristo dijo, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, siempre me ha llamado la atención el adjetivo calificativo, los verdaderos adoradores. Eso significa que puede haber adoración falsa, escucha bien. El verdadero adorador es el que le expresa al Padre lo que le está pasando. Porque sabes, muchas veces cantamos al Señor, pero hay un torbellino por dentro que te está consumiendo. Muchas veces leemos la Biblia por leer, pero no le hemos expresado a Dios lo que nos está pasando. Cuando tenemos cuentas pendientes por arreglar con el Señor. En un Selah pusimos una canción de un cantautor increíble, un salmista que Dios utiliza, pero brutal. Se llama Jason Upton, si usted lo puede escuchar, ya hay canciones traducidas de él, ponen los subtítulos. Y en un tiempo de ministración él decía, muchas veces, escucha bien, nuestra alabanza hacia Dios puede ser una forma de manifestar nuestra duda. Porque a veces es correcto, escucha bien, es mejor que de tus labios salga una alabanza donde tu corazón verdaderamente esté en ella, donde tal vez estés dudando, pero tengas que alabar a Dios, pero es bueno que tu corazón se exprese con el Señor. Y a veces como que nos da miedo decirle a Dios lo que nos está pasando, lo que pensamos. Si la palabra nos enseña que Dios es nuestro Padre, ¿por qué no acudimos al Señor como un Padre?
Hay veces que es válido decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero te voy a decir la verdad, Señor. Me está pasando esto, pienso el otro, me hicieron esto, me hicieron aquello. Como David lo estaba expresando, Señor, ¿dónde estás? Explícame porque no te veo. Y quiero decirte, no es incorrecto que le preguntes al Señor dónde está, porque va a ser la puerta para que veas al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero un clamor, iglesia, no una oración de domingo. Hay veces que Dios necesita escuchar tu corazón. Y este salmista decía que alguna ocasión llegó con Dios a tratar de adorarlo y así súper padre, y la canción y lo que tú quieras, los acordes, y que literalmente Dios le dijo, a ver Jason, ¿qué es lo que realmente me quieres decir? ¿Qué es eso que tú y yo sabemos que nos está estorbando? Porque sí, qué bueno que me estás adorando, pero hay algo que nos estorba a ti y a mí. ¿Qué cuentas traemos pendientes? Y sabes, la adoración genuina, la adoración auténtica va a provocar que veas la mano de Dios, porque alguien más lo vivió por ti y por mí, y a eso voy. Escucha bien. Cuando Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón, no solamente era porque él comprendía y entendía que en la intimidad se conoce a Dios, pero también, escucha bien, Dios le permitió a vivir a David en el Salmo 22, escucha muy bien, una pizca de lo que Jesús viviría en la cruz muchísimo tiempo después. Por eso la palabra se compagina de una manera perfecta. Por eso Jesús proviene del linaje de David, porque era necesario que David viviera una pizquita de lo que Jesús iba a vivir en la cruz. Porque no sé si tú estuviste atento, pero mientras yo leía, hay por lo menos 5 versículos que se cumplen en la crucifixión de Jesucristo. Y la misma agonía que David estaba viviendo se convertiría en una agonía exponencial de lo que Jesús vivió en la cruz. La primera parte, el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú la vas a encontrar en Mateo 27:46. Anótalo si estás anotando. Elohi, Elohi, lama sabactabani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba en la cruz, estaba cargando el peso de mi pecado, el peso de tu pecado, y el Padre literalmente en ese momento de la historia es el único en que el Padre abandona a Jesús. Así es que yo te vengo a decir, ¿has sentido que Dios te ha abandonado? Bienvenido al club. Es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Pero había una razón por la cual Dios había abandonado a Jesús en la cruz. Esto siempre ha sido una pregunta teológica difícil. Y sabes, muchos teólogos tienen algunas versiones, pero a mí me gusta más una versión interesante que dice que Jesús literalmente en ese preciso momento estaba cargando con todo el peso del pecado del mundo. Y para que realmente existiera, escucha bien, expiación por tu pecado, era necesario que el Padre lo abandonara, porque el Cordero estaba siendo inmolado. Jesús, acuérdate, 100% Dios y 100% hombre. Y en ese momento tuvo el Padre que abandonarlo, porque el peso del pecado estaba recayendo sobre él y la expiación tenía que ser como un ser humano, entregado por ti y por mí. Literalmente la carne tenía que sufrir completamente, escucha bien, la carne tenía que sufrir el estrago, el precio de tu paz y de mi paz estaba recayendo en ese momento y por eso el Padre tuvo que abandonarlo. ¿Qué tan fuerte es
¿Qué tan fuerte fue que un padre tuvo que abandonar a su único hijo para que tú y yo podamos ser salvos? Los que están aquí que tienen hijos, estoy seguro que si su hijo tiene una aflicción, usted no lo abandona. Yo no tengo hijos, pero tengo a Caleb, por lo menos aquí en México, y lo que le pasa yo corro. Y eso que es mi sobrino. Pero un verdadero padre no abandona a sus hijos. Pero lo que estaba pasando es que había un amor mucho más grande. Y ese amor era por ti y por mí. Otros teólogos sostienen que literalmente fue como que Dios se volteara porque no podía ver tanto el sufrimiento de su hijo. Pero a mí me gusta más la primera. Creo que en el momento estaba tan fuerte el pecado de toda la humanidad, y escucha bien, de todos los tiempos. ¿Puedes comprender eso en nuestra mente? No solamente eran los pecados de toda la humanidad así abstracto, no. Eran los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. De los que se habían cometido, los que se estaban cometiendo en el momento y los que se habrían de cometer. Porque por eso la palabra dice que es un solo sacrificio y ¿qué? Para siempre. Entonces vea usted la magnitud de esto. Cuando el salmista en Salmos 22:7 dice, lo voy a volver a leer, fíjate bien: todos los que me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Eso mismo vivió Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Escritura que pasaban y meneaban la cabeza delante de él. Se burlaban de él los que pasaban y le decían, si decía que iba a reconstruir el templo en 3 días y ahora ni siquiera se puede bajar de la cruz. A ver, bájate de la cruz, a ver si eres el Salvador, a ver si eres el Mesías. ¿Has sufrido burlas en tu vida? Jesús las sufrió más. ¿Has sentido que te han desamparado? ¿Te has sentido en soledad? Jesús lo sufrió más. Salmos 22:16 también nos dice algo muy interesante. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. David estaba sintiendo una pizca de lo que Jesús sentiría en la cruz. En alguna ocasión el pastor tiene una prédica preciosa donde nos llegó a explicar la muerte de Jesús como era en la época romana. Y él platicaba y hablaba acerca de la longitud que tenían los clavos en la época de los romanos. Lo terrible que era, tanto médica como científicamente, atravesar la mano. Y la agonía que Jesús sufrió. Es una de las peores muertes que un ser humano puede sufrir porque es una muerte muy, pero muy lenta. Y Jesús en la cruz estaba sufriendo por ti y por mí. Sus manos fueron horadadas, sus pies fueron horadadas. ¿Te ha dolido algo? ¿Algo en la vida te ha carcomido el corazón? Te vengo a decir, Jesús sufrió más por ti y por mí. Salmos 22, versículo 18. Ve lo que dice. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Te tengo que explicar algo muy interesante culturalmente, qué significaba echar suertes sobre la ropa de alguien. Solo se echaba suerte sobre la ropa de los vagabundos. ¿Y esto a qué se refería? Era tan indigna para ellos que era una forma de a ver quién se quedaba con lo feo. No era quién se lo ganara. Siempre lo hemos visto como, ay, estaba muy buena la ropa de Jesús, que se andaban echando suertes a ver quién se la ganaba. No, era al revés. Era como una apuesta a la inversa. Era como una forma entre ellos de hacerse autobullying y decir, a ver quién se lleva la ropa del mendigo. Imagínate que de esa manera Jesús fue humillado en la cruz.
Y yo no sé si te ha pasado, pero a veces como que en la vida nos andamos sintiendo de esa manera, como humillados, como desesperados, porque realmente no hay una circunstancia que nos ayude a salir avante. Prácticamente entre nuestros enemigos se andan disputando a ver quién acaba primero con quién, a ver quién tiene el privilegio de rematarnos. Platicaba yo un asunto jurídico apenas con una persona, y que es un terreno que, pobre terreno, tiene como 10 embargos. Y llegaba este cliente y me decía, pues yo también tengo esta deuda y quiero embargar ese terreno. Le digo, uy, de aquí que le toca un pedazo, señor. Y a veces así estamos, como que somos la presa. Y viene la angustia, viene la aflicción, vienen los problemas, viene la necesidad, vienen los temas entre la familia, y como que todos quieren un pedazo de nosotros y todos quieren mordernos. Así y mucho más lo sintió Jesús en la cruz. ¿Qué te estoy tratando de decir, amada familia? La parte central de este mensaje es lo siguiente: Dios conoce tu aflicción, y no que la conozca porque la vea, escucha bien, porque la vivió, porque la experimentó. Eso que te duele, eso que no te dejó dormir en las noches, eso que te carcome la paciencia, Jesús la vivió y 1000 veces más. Así que ¿por qué? La pregunta de esta noche que te quiero hacer, de esta tarde, perdón. ¿Por qué no confiamos en que Dios tiene la respuesta si Él ya lo vivió por ti? Es que a veces decimos, ay, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, es que este dolor es muy fuerte, es muy tremendo, no puedo con él, nadie me quiere, todos me odian. Ya se sabe la segunda parte de la canción. Jesús lo pasó para que tú puedas pasarlo con Él. Te lo voy a repetir, Jesús lo pasó para que tú puedas pasarlo de la mano con Él. Por eso cuando David escribe el Salmo 23, lo escribe desde la experiencia. Así es que el llamado de esta tarde es decirte, ¿traes broncas? Te felicito, porque vas a pasar una experiencia con Dios, si tan solo confías y le abres la puerta al Señor. No te vayas con los paliativos, porque te vas a quedar ahí, la vas a sufrir y peor. Pero se vale, familia, preguntarle a Dios dónde está. Se vale ser auténticos, ser genuinos. Hace tiempo yo hablé con el Señor y muy fuerte. Le dije, Dios, yo te he servido toda mi vida, he estado ahí pegado, ¿por qué viví esto? ¿Y sabes qué provocó esa adoración genuina? Que yo vi la mano de Dios posteriormente. Porque Dios no se molesta. A veces pensamos, ay, voy a lastimar el corazón del Señor. No, no, no. Podemos ser respetuosos y a veces decirle a Dios, Señor, mi corazón trae esto. ¿Por qué estoy sintiendo esto en mi ser? ¿Por qué siento estas ganas de estar solo? ¿Por qué siento estas ganas, Señor, de sacarle al vecino y pegarle? ¿Por qué siento estas ganas de desaparecer a mi suegro, a mi suegra? ¿Por qué? Se vale ser genuinos. El problema, escucha bien, es cuando no somos genuinos. Porque Dios no quiere una iglesia que sea de apariencias. Creo, amada familia, sin temor a equivocarme, que esto que Dios nos permitió vivir fue una enseñanza muy fuerte de las apariencias. Ya no más fans de los domingos, amada iglesia. Ya no más seguidores así de redes sociales, casi casi. Necesitamos comprender que el llamado fue a ser hijos e hijas.
Y el hijo y el hija, escucha bien, sabe que puede llegar confiadamente al trono de la gracia donde está su padre. Padre, me pasa esto. Papá, me duele esto. Papito, no aguanto esto, la verdad. Pero aquí estoy. Por eso cuando este salmista platica, Jason Upton, y dice que él estaba adorando al Señor bien padre, como que hasta muy formal, ¿no? A veces somos con el Señor. Y el Señor le dijo, a ver, espérate, está bien padre tu música, pero ¿qué obole? ¿Qué traes, papacito? Mi papá me conoce muchísimo. Y mi papá sabe cuando algo me pasa. Yo estoy bien, aparento tener una cara de santidad y de pulcritud, pero llega mi papá y me dice, ¿te pasa algo? Algo te pasa, ¿verdad? Ven, ven. Y me abraza. Y yo a veces, no, papá, no, ven. Y me abraza. ¿Verdad? ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que delante del Padre no podemos ocultar las cosas. No pierdas el tiempo detrás de una máscara. No lo pierdas. Vaya, te diría, es inútil. Porque Dios conoce la intención de tu corazón. Robbie, por ahí te mandé una cancioncita, ahora sí te la mandé, si me apoyas poniéndola. Y lo que quiero leerte a continuación, amada familia, y con esto quiero ir cerrando, es que tú y yo tenemos que entender, tenemos que comprender que las pruebas que vivimos, lo que van a provocar en un futuro, son hijos e hijas mejores preparados. La palabra de Dios enseña en Corintios que aquellos que vivimos pruebas es para ayudar a otros que vienen. Y qué hermoso privilegio que Dios convierte las cenizas en algo hermoso. Qué hermoso privilegio que Dios convierte lo malo, lo vil, en algo bello y hermoso. Si Dios pudo convertir a un asesino como Moisés en un líder, en un patriarca de toda una nación, si Dios pudo convertir a un asesino, un perseguidor de cristianos como Saulo, en un Pablo, en un apóstol, en un jerarca de la iglesia, ¿cuánto más puede hacer contigo y conmigo? Lo único que tienes que hacer, amada familia, te lo suplico, en tus tiempos de intimidad, sé genuino, sé auténtico. Te voy a decir una cosa, a mí así como me ves, hay veces que no tengo ganas de adorar a Dios, hay veces que no tengo ganas de leer, y aún así voy y le digo, Señor, pues traigo sueño, pero aquí estoy. Ayer me pasó, amada familia, que eran las 3 de la mañana y el ojo lo traía así y mi Alvin estaba corriendo a todo lo que daba. 3 de la mañana. Yo le decía, Señor, por favor, ya déjame dormir, mañana voy a decir puras tonterías. Le dije, bueno, Señor, ya estuvo bueno, ya me quité la ropa, ya destapé la cama, ya me volteé, ya me puse de cabeza. Si nos vamos a desvelar, que valga la pena, que ponga una adoración. Ya yo estaba con el Señor. Y de veras, me tardé más yo creo que me tardé como 1 hora más en dormirme. Pero ¿sabes qué fue lo hermoso? Que me sentí tan cerca de Dios a pesar de que no fue una super adoración o de que no fue un super momento, simplemente fui auténtico con Él. Y a veces perdemos de vista que entre lo más sencillo y lo más simple necesitamos ser auténticos. En el nombre de Jesús te vengo a decir, no permitas que la agonía, el sufrimiento, que la desesperación, que literalmente lo que estés viviendo en el momento te robe lo que Dios va a hacer con eso. No lo dejes. ¿Te equivocaste? ¿La regaste? Ponte a cuentas con Él. Porque Dios va a utilizar eso para su gloria. Hay un versículo que a mí me impacta. Y con esto quiero ir cerrando. Súbele un poco más, por favor. Ese versículo están los discípulos con Jesús
y ven un ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús: oye Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero ojo, era un ciego de nacimiento. Entonces ahí viene la pregunta que es ilógica. ¿Cómo puede pecar un ciego de nacimiento para que se convirtiera en ciego? Fíjate nada más cómo los discípulos no estaban atentos. Y Jesús les da una respuesta increíble. Ninguno, para la gloria de Dios, ha sido esto. Te vengo a decir eso de parte de Dios. No preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Para qué me pasó lo que me pasó? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué sigue, Señor? La última vez que prediqué en línea yo les decía, es hermoso vivir una como subida y bajada con el Señor, ¿no? Como una montaña rusa. Y el siguiente domingo, ¿verdad que vino una bajadota, pero de esas buenas? Y fue el Señor diciéndome, a ver si es cierto. Pero hoy le puedo decir a mi Señor, a mi Jesús, a mi amado Rey, en las buenas y en las malas, Señor, y en los momentos tristes y en los momentos alegres. Dios da, Dios quita, pero alabado sea el Señor. No sufras. El Señor ya sufrió por ti, gózate. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Yo estoy sintiendo que hay muchos que están en el momento justo de la noche. Hay muchos que están viviendo ese dolor. Hay muchos que ya oraron, ya buscaron, ya pidieron. Y la pregunta que se viene a la mente es, ¿dónde está Dios en todo esto? Yo quiero ministrar tu corazón y decirte que Dios te ama, que Él conoce tu sufrimiento, porque Él lo vivió. Dice la palabra que ni aún la palabra está en mi boca cuando Él ya sabe lo que voy a decir. Y así como Dios le preguntó a este siervo, hoy Dios te pregunta, ¿qué es lo que realmente me quieres decir? ¿Qué es lo que realmente me quieres expresar? ¿Dónde está tu corazón esta mañana? Te conozco bien, hijo, te conozco muy bien, hija. Nada me es oculto. Soy omnisciente, lo conozco todo. Por eso te pregunto otra vez, ¿qué es lo que realmente me quieres decir? ¿Qué necesitas? Abre tu corazón con Él. Dile, papá, es tanto el dolor que siento que solo te necesito a ti, Señor. Tal vez ni siquiera lo puedo decir, me cuesta trabajo decirlo. Necesito tu abrazo, tu aliento. Necesito que me infundas tu amor. Y así como gritaste en la cruz por mí, que me grites que me amas. Puedo sentir cómo el Señor está reparando corazones. El Señor está trayendo a tu mente tal vez recuerdos, momentos donde sentías que Él no estaba. Padre Celestial, muéstranos que tú estabas ahí, en ese momento duro y difícil. A pesar que a lo mejor pudo haber sido un pecado, ahí estabas también. Y hoy me pongo a cuentas contigo, bendito Padre. Lo que realmente te quiero decir es que te amo, que te necesito. Tal vez hubo ese momento que me sentí desamparado, no me gustó, Señor, porque yo creo
decir, pero sé que me amaste y que me amarás y que me atraes con cuerdas de amor. Levanta tu mano conmigo al cielo. Padre Celestial, mira estos corazones, Señor. Transfórmalos, Señor. Hijos e hijas, en el nombre de Jesús. Ya no más esclavos, Señor, del pecado, del temor, de la angustia, de la agonía, Señor, de la noche. Hoy volvemos a casa, Espíritu Santo, y te traemos esta agonía, esta aflicción que estamos sintiendo. Gracias porque tú pagaste ese precio en la cruz por mí, porque tú lo llevaste ahí. Ayúdame a pasar esta prueba. Díselo, ayúdame a pasar esta prueba. Yo no puedo, tú sí. Ayúdame a pasar este dolor. Y enséñame el para qué, Dios, no el por qué. ¿Para qué va a ser todo esto? Te bendigo, mi Dios. Te bendigo, mi Rey. Y en las buenas y en las malas estoy contigo, Señor. Tal vez no entienda lo que estás haciendo ahora. Tal vez nunca lo voy a entender. Tal vez nunca voy a saber el por qué. Escucha bien, iglesia. Va a haber veces que no vas a saber el por qué. Pero te aseguro, porque lo viví, que si tú te aferras al Señor, sabrás el para qué fue de todo eso. Aférrate. No dejes que el diablo separe esa oportunidad perfecta de ver su mano. Gracias, Padre, porque hoy nos rendimos delante de ti y consagramos nuestra vida entera, Señor. Señor, gracias por las pruebas que hemos vivido, por las aflicciones que hemos pasado. Gracias porque tú lo llevaste en la cruz, porque el precio de nuestra paz, Señor, fue tu sacrificio. Señor, porque tú gritaste en esa cruz, consumado es, después de largas horas de dolor y de tormento, Señor. Gracias porque me das paz en estos momentos. Señor, aquellos que no tengan paz, Señor, inúndalos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque fuiste golpeado para que tuviéramos paz. Fuiste azotado para que pudiéramos ser sanados. Porque estábamos extraviados como ovejas. Pero tú, Señor, fuiste por nosotros, por cada uno. Porque a pesar de que fuiste oprimido y tratado con tanta crueldad, Señor, no dijiste nada con tal de llevar nuestros pecados ahí. Te alabo, Señor. Te alabo, te bendigo. Yo quiero invitarte que, así como estás, levanta una canción al Señor. Adóralo unos momentos.
vamos a la casa del Padre. El Padre sale a tu encuentro. El Padre corre a tus brazos y te besa y te dice: te estaba esperando. Desde el momento en que no estabas, yo te esperaba. Entramos en tu reposo, Señor. Entramos en tu quietud. Gracias, Señor. Llénate, llénate. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Amén. Amén. Que le damos un aplauso a Jesús. Gracias. Gracias a Dios por esta palabra. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo vía redes sociales. Usted dice: yo no conozco de Jesús y quiere conocerlo. Hay una forma muy práctica que Dios nos ha dejado en su palabra: confesar a Jesús como Señor y Salvador. Yo voy a hacer una oración y usted repítalo ahí en lo más profundo de su corazón. Padre, yo te doy gracias esta mañana por esto que acabo de escuchar, Señor. Algo moviste dentro de mi corazón que hoy deseo conocerte más. Señor, yo te recibo esta mañana tarde, en mi corazón como Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz, como acabamos de leer, Señor, y escuchar, de eso que padeciste por mí, Señor, a causa de mis pecados. Hoy me entrego a ti, Señor. Te entrego mi vida, todo lo que soy. Creo que la sangre que derramaste me limpia de todos mis pecados. Ven, Jesús, te entrego todo mi ser. Acéptame como tu hijo, como dice tu palabra. De hoy en adelante te considero mi Padre, Señor. Y creo que me has dado vida y vida en abundancia. Yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Gracias por este día, Señor. Gracias por este día de libertad. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Amén y amén. Pues, amados, no se le olvide, próximo domingo, 12 del día, seguimos ligados al corazón de nuestro Dios, porque el Señor tiene prisa con ustedes, tiene prisa con nosotros, tiene prisa con el mundo de que la palabra se siga conociendo. No se desconecte, por favor. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.